Ecuador, uno de los 17 países más megadiversos del mundo. Por su gente y sus tradiciones es un patrimonio cultural. Está ubicado en la zona tórrida, al sur del continente americano. La grandiosa cordillera de los Andes hace las veces de un termómetro natural, templando el recio clima del centro del planeta. Es aquí, en la mitad del mundo, en la provincia de Manabí, donde comienza esta historia. El sombrero fino de paja toquilla Montecristi es un símbolo de nuestro país. Y para reconocerlo en 2007, el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual le dio una denominación de origen. Este es un sombrero de Montecristi, un sombrero hecho en el territorio ecuatoriano. Y esto es lo que nosotros debemos de generar, que todos los ecuatorianos seamos los voceros oficiales de que el sombrero de Montecristi es hecho aquí en el Ecuador, en Montecristi. El sello Montecristi se refiere al sombrero fino de paja toquilla que se hace en la provincia de Manabí, en un territorio que limita al oeste con el Océano Pacífico, al norte con Manta, al este con Portoviejo y al sur con el cantón Jipijapa, todos estos lugares aledaños a Montecristi. La denominación de origen, en efecto, busca eliminar ese mal concepto de conocer al sombrero fino de paja toquilla del Ecuador como Panama Hat. Sí existe un antecedente histórico y una razón de por qué se lo denominó así, pero lo importante es reconocer el origen del producto, porque si dices Montecristi, dices Ecuador. El sombrero está tejido de historias, emociones y conocimientos. La denominación de origen contempla los factores humanos como primordiales para que este producto sea único en el mundo. Los artesanos tejenderos de Pile, Santa Rosa, El Aromo y Las Pampas son los más reconocidos internacionalmente por su trabajo fino. Es un producto que viene de tradición, entonces se demora muchos días, tiene un proceso muy largo, entonces muchas horas de trabajo y mucha concentración. Todo eso hace que sea un sombrero muy especial, que se lo han puesto presidentes, reyes, actores de cine. El artesano siempre ha sido mirado por debajo de los hombros. Entonces nosotros, como éramos jóvenes, teníamos ese complejo de que nos dijeran artesanos, bueno, la última rueda del coche. Pero con el tiempo nosotros sacamos pecho. Con esta paja toquilla llegué a criar a mis hijos. Yo tejía carteras, chinesco, muñecas, de todo tejía. Y con eso pude criar a mis hijos. Porque esta toquilla es el vivir. Deben usarse conocimientos tradicionales para su elaboración. La paja debe ser cosechada, despichada, cocinada, sahumada, lavada, secada y tejida, como lo hacían los abuelos y abuelas de por lo menos 4 generaciones atrás. Nosotros somos de aquí. Mi señora, además de ella ha sido de aquí. Desde muy pequeña les enseñaron cómo era esta tradición, este tejido. De 10 años, los hijos, 11 años, 12 años, ya ellos enseñándoles cómo es que se teje, pues. La paja fina salen más buenos los sombreros. La paja de más arriba ya sale ya más gruesa. Ha habido esta madre de la paja con donde por aquí, porque realmente por otra parte dice que es demasiado duro, como hecho, algo así. Y la paja no es igual como la de aquí. La parte natural también es importante para obtener la DO. La paja debe pertenecer a la especie Carludovica palmata ruiz y pavón, de la familia de las ciclantáceas. Debe estar sembrada a más de 25 grados centígrados en un terreno con mucha humedad y lluvia.
Debe tener un pH entre 5 y 6%, por lo que los suelos recomendables son los de la montaña. Por último, los artesanos que hacen el sombrero deben estar agremiados, pertenecer a la comunidad de Montecristi y los beneficios deben aportar al desarrollo comunitario de la zona. Hemos exportado sombreros desde muchos años atrás. Hemos sido conocidos a nivel mundial como los tejedores de los sombreros más finos del mundo. El sombrero ha tenido una importante valoración en la historia de la provincia de Manabí. Y ahora más que nunca se está teniendo en este último proceso, en estos últimos años, fortalecer ese escenario. Pero la cualidad específica que tiene el sombrero de Montecristi le está dando una especial imagen al país. Aunque suena muy acertado decir que los pueblos prehispánicos tejían sombreros de paja toquilla para cubrirse del sol, esta teoría no está del todo confirmada. Para ellos, cubrirse del sol era sumamente importante. En figurines de la cultura jamacuaque podemos nosotros evidenciar el uso de sombreros para la protección de la gente de mar. Las evidencias arqueológicas e históricas son cada vez mayores, pero no existen vestigios físicos de sombreros de paja antes de la llegada de los españoles. Los arqueólogos toman como evidencia las figuras que tienen adornos en sus cabezas. O la posibilidad era que estos ornamentos pudieran haber sido hechos de fibras naturales. Hasta ahora, la arqueología no ha emitido un informe escrito y oficial que confirme el hallazgo de algún elemento que señale que eso es así. El padre José María Cobos, en 1534, cuando está ya en estas tierras, él se admira de unos objetos que recubren la cabeza de estos indios, ¿no? Que son como alas de murciélago, dice clarísimo, alas de vampiro, como son unas alas de vampiro, y que les pregunta a los indios de qué está hecho eso, y los indios le dicen que es con hilos de la piel de murciélago. El padre se queda loco y comienza a averiguar, ¿no? Hasta dar más tarde con una palma, que era la que les proveía a estos indios la fibra para poder tejer. A mediados del siglo XIX y principios del XX, la exportación del sombrero de Montecristi estaba en su punto más alto. Estos años coinciden con momentos de la historia donde se generaron obras que requerían de gran cantidad de trabajadores. Por ejemplo, la fiebre del oro en California o la construcción de los ferrocarriles en el norte del continente. Todas las personas que laboraban ahí requerían sombreros para cubrirse del sol. Por lo tanto, lo que creció en demanda de manera sostenida fue sobre todo el sombrero de tejido grueso y en todas sus variedades. Llevan de Panamá el sombrero a California. Ese llevar de Panamá el sombrero a California, un sombrero que salía de nuestras tierras, hace que la gente pregunte, ¿y dónde compraste ese sombrero? En Panamá. Y como soy gringo, Panamá Hat. En 1904 se inicia la construcción de una de las principales obras para el comercio mundial, el Canal de Panamá, que cambiaría la forma de transportar los productos del Océano Atlántico al Pacífico. Así, durante casi 70 años, Ecuador se convirtió en el principal exportador de sombreros de paja toquilla hacia Panamá. El arte de los tejenderos manabitas estaba en la cabeza de quienes trabajaban, vivían o visitaban el país centroamericano. Ahí nace la historia. Se lleva, se exporta y se distribuye en Panamá, Panamá Hat. Nada más lejano de la realidad y un error histórico que la denominación de origen Montecristi busca enmendar. Lo que hace diferente a este sombrero, más allá de la paja o los materiales o el número de nudos que puede tener por cada centímetro, es el amor que le ponen, el conocimiento tradicional que ha venido de familias, de generaciones tras generaciones, de cómo se teje el mejor sombrero. La familia de Eloy Alfaro tenía una casa comercial en Panamá y desde ahí distribuían el sombrero de paja toquilla para todo el mundo.
fue un hombre que con esa visión de empresario, ¿no? Pues se convierte para mí en el primer exportador que tiene el Ecuador y es exportador del sombrero de paja toquilla, ¿no? Ahí está clarito, él era un hombre de Montecristi, él se conectó mucho con Panamá y de ahí nace también esto del sombrero panameño, el Panama Hat, ¿no? Que es el sombrero manabita. Porque Panamá era el nudo de este primer momento del capitalismo mundial. Su padre, un español que llegó a fincarse en Montecristi, decide dedicarse a exportar la toquilla y desde luego los sombreros. Porque muy jovencito comenzó a participar en política relacionada con el proyecto de Urbina, que era pues el representante de una primera generación de liberales. Un ideal por el cual es capaz de perder su fortuna. Es un hombre con visión de país, con visión del mundo, de sus tiempos. Cuando Alfaro, años después, recibe este encargo del padre, era más un político que un empresario. Lógico suponer que este hombre no ayudó solamente con la palabrita, con sus ideas, sino con su presencia hasta económica. Por eso me he atrevido a decir que el sombrero fino de paja toquilla contribuyó a las revoluciones liberales que se dieron Costa Rica, Nicaragua, El Salvador. Proteger el sombrero de Montecristi con la denominación de origen es un justo reconocimiento a la historia de un pueblo, a sus tradiciones y su espíritu altivo y rebelde. La DO es un valor agregado que le otorga prestigio a un producto que es un símbolo del Ecuador, porque decir Montecristi es decir Ecuador.